¿Alguna vez te preguntaste por qué tu vida fue tan difícil desde el principio? ¿Por qué sufriste cosas que nadie de tu edad debería haber sufrido? Rechazo, abandono, traición, oscuridad. Mientras otros vivían su infancia en paz, tú ya estabas librando guerras internas. No es casualidad. No fue un error del destino. Fue una marca espiritual. Una señal de que habías sido apartado por Dios para algo grande. Porque los elegidos sufren desde temprano, y el enemigo lo sabe. Lo que te dolió no fue para destruirte, fue para despertarte, pero nadie te lo dijo. Te hicieron creer que eras el problema, que eras débil, extraño, defectuoso, pero hoy vas a descubrir la verdad, porque lo que viviste fue solo el inicio de un propósito eterno. Y en este video, voy a mostrarte paso a paso, con base en la Biblia Sagrada, por qué los elegidos enfrentan dolor tan joven, y cómo ese sufrimiento puede convertirse en tu llamado más poderoso. Prepárate. Este no es un mensaje cualquiera, es una palabra profética que puede sanar tu pasado, activar tu presente y redirigir tu futuro. Si alguna vez sentiste que no pertenecías, que algo en ti era diferente, que había un fuego dentro de ti que nadie más entendía, este video es para ti. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida para siempre. Y no es una exageración, es el cielo llamándote por tu nombre. Vamos juntos, porque llegó la hora de entender por qué tú, desde niño, siempre fuiste diferente. El sufrimiento temprano como señal espiritual. Hay heridas que no vienen por azar. Hay dolores que se instalan en el alma desde la infancia y que no desaparecen con el tiempo, sino que se convierten en cicatrices profundas, marcando una vida entera. ¿Y si te dijera que ese sufrimiento temprano no fue casualidad? ¿Y si detrás de todo lo que viviste, se escondía una señal espiritual que el cielo estaba permitiéndote ver, desde niño, que habías sido apartado para un propósito eterno? Desde temprana edad, muchos elegidos de Dios enfrentan dolores que otros no comprenden, soledad inexplicable, crisis familiares, injusticias, enfermedades, pérdidas dolorosas. Es como si el mundo ya los estuviera rechazando antes de que pudieran siquiera entender por qué. Pero en el plano espiritual, ese sufrimiento tiene un eco distinto. No es un castigo, es una preparación. Es como si el cielo, con profundo celo, comenzara a formar el carácter de alguien que tendrá que resistir mucho, más de lo que otros jamás enfrentarán. A esos, Dios los empieza a moldear desde el polvo de su dolor. En la Biblia Sagrada, vemos que la vida de aquellos que fueron llamados para grandes cosas jamás comenzó fácil. José fue traicionado por sus hermanos cuando aún era un adolescente. Jeremías fue llamado desde el vientre de su madre y despreciado por el pueblo. Moisés fue lanzado al río siendo un bebé, arrancado de su familia y criado en un entorno pagano. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, no tuvo un inicio cómodo. Fue perseguido por Herodes y tuvo que huir con sus padres a Egipto. Todos ellos fueron marcados por el dolor desde muy jóvenes. Y eso no fue casualidad, fue el sello de un llamado. El sufrimiento temprano es, muchas veces, el primer susurro del Espíritu Santo anunciando, «Estás siendo preparado». Aunque el niño no lo entienda, aunque el joven se sienta confundido y herido, el cielo ya está obrando en su historia. Ese dolor, aunque injusto y duro, está activando una sensibilidad espiritual que lo distinguirá de los demás. El quebranto, cuando es vivido en la presencia de Dios, no destruye, purifica. Lo que parecía una desgracia, se transforma en un entrenamiento invisible para los que cargarán una misión divina sobre sus hombros. Y aquí viene lo más difícil, aceptar que ese dolor no fue en vano, que cada lágrima derramada en soledad tenía un propósito, que la herida, cuando se entrega a Dios, se convierte en poder espiritual. La fe no se forma en la comodidad, sino en el fuego. Por eso, si tú que estás escuchando esto reconoces que has sufrido desde pequeño, no estás maldito, estás marcado, estás siendo tallado por las manos del alfarero, y aunque hoy no veas el diseño completo, tu historia está siendo escrita con tinta eterna. Pero el enemigo no solo hiere, también intenta desviar el llamado. Y aquí es donde todo empieza a revelarse. Rechazo familiar,
bullying o abandono en la infancia. No hay dolor más desconcertante que el de ser rechazado por aquellos que deberían haberte amado primero. El niño que crece sintiéndose un estorbo, una carga, una vergüenza o simplemente invisible, empieza a formar su identidad a partir del vacío. ¿Cómo confiar en un Dios amoroso cuando los primeros vínculos fueron de abandono? Y sin embargo, es justamente en ese vacío donde el Espíritu Santo empieza a susurrar una verdad distinta. No eres un error, fuiste elegido por el cielo. Muchos elegidos de Dios pasaron por una infancia de rechazo, padres ausentes, madres frías, familias rotas. Algunos fueron criados entre gritos, críticas y silencios que dolían más que las palabras. Otros sufrieron bullying en la escuela, por ser diferentes, por no encajar, por tener un corazón sensible, una mente inquieta, una luz que los demás no comprendían. Las heridas emocionales de la niñez son profundas, y el enemigo lo sabe. Por eso ataca tan temprano, porque si logra distorsionar la identidad de un elegido desde niño, puede hacerlo caminar toda una vida sintiéndose indigno del amor de Dios. Pero hay algo que el enemigo nunca podrá tocar: el propósito. Aunque hayas crecido sin una figura paterna, aunque te hayan dicho que no servías, aunque hayas llorado en secreto por no sentirte suficiente, el reino de Dios te vio. La palabra de Dios dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Salmos 27:10. Esa promesa no es poesía, es realidad espiritual. Es Dios diciendo: yo estuve ahí, vi cada desprecio, y sigo aquí. El bullying, el rechazo y el abandono tienen un efecto devastador si no se entregan a Cristo. Pero cuando se rinden en oración, cuando se lloran a los pies del Salvador, se transforman en fuente de compasión. Aquellos que fueron despreciados se convierten en instrumentos de consuelo. Aquellos que fueron burlados terminan proclamando esperanza, porque nadie puede hablar de sanidad si no ha sangrado primero. Nadie puede llevar luz a otros si no ha conocido la oscuridad. Y los elegidos precisamente fueron forjados en esos lugares donde parecía que no había nadie más, excepto Dios. No es coincidencia que tu herida esté tan relacionada con tu llamado. El que fue abandonado será usado para restaurar familias. El que fue humillado enseñará a otros a caminar con dignidad en el reino. El que fue ignorado aprenderá a ver lo que los demás no ven, porque el Espíritu Santo transforma la herida en herramienta, el dolor en dirección y el rechazo en elección. El enemigo quiso hacerte sentir que no valías nada, pero Dios siempre supo cuánto valías. Pero cuando el propósito es tan grande, los ataques no se detienen en la infancia. El enemigo también lanza sus dardos en la juventud, apuntando directamente al llamado. Y ahí es donde la batalla espiritual se intensifica. Ataques espirituales dirigidos al propósito desde joven. Cuando una vida tiene un destino eterno, el infierno lo sabe. No es exageración espiritual ni paranoia religiosa. Es una realidad bíblica. Los que han sido apartados por Dios para cumplir un llamado, desde jóvenes atraen ataques que no pueden explicarse solo con lógica humana. ¿Por qué ciertos jóvenes, mesmos en hacer mal a nadie, enfrentan luchas tan intensas? ¿Por qué la ansiedad, los pensamientos de suicidio, los vicios, la autodestrucción emocional, parecen apuntar justo a los más sensibles, creativos y espiritualmente abiertos? Porque el enemigo no ataca al azar, ataca al propósito. En el mundo espiritual, los elegidos son detectados por la intensidad de su luz. Aunque aún no hayan descubierto quiénes son en Cristo, el enemigo percibe su potencial, y por eso, lanza trampas disfrazadas de oportunidades, amistades que desvían, amores tóxicos, puertas aparentemente buenas que conducen al caos. Muchos jóvenes llamados por Dios terminan atrapados en ciclos de autodestrucción, drogas, promiscuidad, rebeldía, pensamientos de muerte, no porque sean malvados, sino porque llevan un potencial espiritual que aterra al enemigo. Si esos jóvenes se rinden a Dios, el infierno tiembla. La Biblia muestra esta dinámica espiritual. Moisés fue perseguido desde niño, pero ya de joven se reveló su fuego interior cuando defendió a un hebreo oprimido. David fue despreciado por su padre y hermanos,
Pero el Espíritu de Dios ya lo había escogido cuando apenas era un pastor adolescente. Jeremías decía, «Soy demasiado joven para hablar». Jeremías 1:6. Pero Dios lo había establecido como profeta a las naciones. Incluso Jesús, a los 12 años, ya estaba en el templo, hablando con sabiduría celestial. ¿Ves el patrón? Cuando el llamado es genuino, la guerra espiritual empieza antes del reconocimiento personal. Si tú has sentido desde joven una lucha constante, no estás loco. Estás siendo atacado porque tienes algo que muchos no tienen: destino eterno. Y esa batalla no se gana solo con esfuerzo humano. Se gana en oración, en intimidad con el Espíritu Santo, en la entrega diaria de tu corazón al Creador. Cuando comienzas a orar con sinceridad, el cielo empieza a moverse. Cuando dejas de correr y decides mirar al Padre, Él te muestra que los ataques eran parte del entrenamiento. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Esa vida abundante solo se encuentra en el reino de Dios. Y aquí está la clave práctica. Si reconoces que tu juventud estuvo marcada por luchas internas, ahora es el momento de mirar al cielo y decir, «Aquí estoy, Señor. No entiendo todo, pero sé que fuiste tú quien me llamó. Rompe con las cadenas. Renuncia a las mentiras que te dijeron. Perdona a quien te hizo daño. Pídele al Espíritu Santo que te revele la verdad sobre tu identidad, porque los ataques más intensos son la evidencia más clara de que tu propósito es poderoso. Y no estás solo. El Dios que te escogió te sostendrá. Pero nada de esto tendría sentido si no lo viéramos también reflejado en las páginas sagradas. Porque los elegidos no solo sufren en secreto, sus historias están registradas en la Biblia Sagrada, para que tú puedas ver que no estás solo. Vamos a descubrirlas. Ejemplos bíblicos de elegidos que sufrieron desde niños. Dios nunca ocultó el sufrimiento de sus escogidos. Al contrario, permitió que sus historias quedaran registradas en la Biblia Sagrada como testimonio vivo de que el dolor no es señal de abandono, sino de elección. Cuando miramos las Escrituras con el corazón abierto, descubrimos que muchos de los grandes hombres y mujeres de fe fueron marcados desde la infancia por circunstancias dolorosas, no para destruirlos, sino para prepararlos. Sus heridas se convirtieron en señales proféticas del propósito eterno que el cielo había puesto sobre ellos. Uno de los ejemplos más poderosos es José. Siendo apenas un adolescente, fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo. Génesis 37. ¿Puedes imaginar lo que eso significa emocionalmente? Ser arrancado de su hogar, separado de su padre a quien amaba profundamente, tratado como mercancía por su propia sangre. Y sin embargo, la mano de Dios nunca lo dejó. José pasó años en prisión, fue humillado, olvidado, pero todo eso fue parte del proceso para formarlo como el hombre que salvaría a toda una nación del hambre. El dolor que vivió en su juventud fue la plataforma para manifestar el poder de Dios. Otro caso impresionante es el del profeta Samuel. Su madre, Ana, lo entregó al templo cuando era apenas un niño pequeño, cumpliendo una promesa a Dios. 1 Samuel 1. Samuel creció lejos de su madre, bajo el cuidado del sacerdote Elí, en un ambiente religioso contaminado por el pecado de los hijos de Elí. Aún así, fue en medio de esa atmósfera que Dios comenzó a hablarle directamente. Desde joven, Samuel aprendió a oír la voz de Dios, y fue separado como profeta y juez sobre Israel. Su soledad no fue abandono, fue consagración. Jeremías también fue apartado desde antes de nacer. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Jeremías 1:5. Su llamado profético fue lleno de dolor, persecución, rechazo y lágrimas. Y aunque él mismo se sentía demasiado joven e incapaz, Dios le confirmó una y otra vez que lo había escogido con propósito. Su sufrimiento no fue en vano, sino parte de una misión divina para confrontar una nación entera y llamar al arrepentimiento. Y no podemos olvidar al mismísimo Jesús. Desde bebé, fue amenazado por el odio de Herodes, obligado a huir a Egipto. Creció en una familia humilde, en una aldea sin reconocimiento. Aprendió obediencia, trabajó como carpintero y esperó 30 años en anonimato hasta que llegó el tiempo de su manifestación pública. Varón de dolores,
experimentado en quebranto. Isaías 53:3. El Hijo de Dios eligió nacer y crecer en medio del sufrimiento, para identificarse contigo, para que cuando tú llores, sepas que Él entiende. Estas historias no están en la Biblia solo para ser admiradas, están para que tú te veas reflejado en ellas. ¿Fuiste traicionado como José? ¿Te sentiste solo? Como Samuel. ¿Incomprendido como Jeremías? ¿Rechazado como Jesús? Entonces tienes algo en común con los más grandes del reino. Y si Dios los levantó, también te levantará a ti. La Biblia Sagrada no oculta el sufrimiento de los elegidos, lo revela como parte del camino hacia la gloria eterna. Pero aún hay algo más profundo que entender. El sufrimiento no solo nos hiere, también nos moldea. ¿Por qué Dios permite que pasemos por tanto dolor? Porque dentro de cada herida hay una formación invisible ocurriendo. Y es eso lo que veremos ahora. El propósito detrás del dolor. Formación espiritual. Hay preguntas que nacen del alma cuando el dolor aprieta. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Qué sentido tiene sufrir tanto, tan pronto? Estas preguntas no son rebeldía, son gritos de un corazón que anhela comprender lo que sus ojos no pueden ver. Y Dios, que conoce cada lágrima que has derramado en secreto, responde en el tiempo justo, porque en el reino de Dios, nada se desperdicia. Cada herida tiene un propósito, cada sufrimiento, una razón eterna. Cuando el cielo permite el dolor en la vida de un elegido, es porque ese dolor se convertirá en el horno donde se forjará una fe inquebrantable. El dolor, cuando se entrega a Dios, no destruye, edifica. Es en las noches oscuras del alma donde nacen las oraciones más sinceras. Es en la soledad donde aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Es cuando no entendemos nada, que somos llevados a confiar en lo invisible. Esa es la formación espiritual que Dios permite. No porque le guste vernos sufrir, sino porque sabe que la gloria que vendrá será mayor que todo el quebranto vivido, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Esa promesa no es poesía, es estructura del reino. Muchos quieren ser usados por Dios, pero pocos están dispuestos a ser moldeados por Él. Y la herramienta más poderosa que el cielo usa para dar forma a un corazón es el sufrimiento. No el sufrimiento sin sentido, sino aquel que se rinde en oración, que se convierte en clamor, que se transforma en adoración en medio de las lágrimas. Es allí donde se forjan los profetas, los pastores, los intercesores, los mensajeros del reino. No en los púlpitos, sino en los momentos de quebranto, porque los que han sido rotos por dentro son los que llevan aceite verdadero por fuera. La formación espiritual no es un evento, es un proceso, y empieza muchas veces sin que nos demos cuenta. Aquel abandono que sufriste en la infancia te enseñó a depender solo de Dios. Aquella traición te enseñó a discernir espíritus. Aquella humillación te preparó para caminar en humildad cuando llegue la honra. Nada fue casual, todo fue parte del entrenamiento. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Dios no deja procesos incompletos. Si Él permitió tu dolor, es porque tiene una obra gloriosa que revelará a través de millones de ti. Y aquí está lo más hermoso. El dolor no solo te forma, también te conecta con otros. Cuando tú sanas, puedes ayudar a otros a sanar. Cuando tú te levantas, puedes levantar a otros. Esa es la lógica del reino. Dios no busca perfectos, busca transformados. Y los que han sido moldeados por el fuego, llevan una autoridad que no se puede falsificar, una compasión que no se aprende en libros, una fe que no depende de circunstancias, porque fueron rotos, y aún así decidieron confiar. Y eso el cielo lo honra. Pero aún hay algo más que debemos hablar, porque una herida no tratada puede convertirse en una prisión. ¿Qué hacer con todo ese dolor acumulado? ¿Cómo sanar de verdad lo que te marcó tan profundamente? La respuesta no está en el olvido, está en el Espíritu Santo, y ese es el próximo paso de esta jornada. ¿Qué hacer con tu herida? Sanación en el Espíritu Santo. Una herida que no se sana, se infecta, y una herida del alma
cuando no es llevada a los pies del Espíritu Santo, se convierte en raíz de amargura, en miedo paralizante, en cadenas invisibles que condicionan cada decisión, cada relación, cada paso. Muchos elegidos de Dios caminan heridos, no porque no tengan fe, sino porque nadie les enseñó a qué hacer con ese dolor. Han intentado ignorarlo, anestesiarlo, enterrarlo bajo actividades, éxitos o máscaras espirituales. Pero el corazón sigue roto, y el Espíritu Santo sigue esperando, con ternura y poder, que le entregues eso que tú mismo no sabes cómo tocar. Sanar no es olvidar lo que pasó. Sanar es permitir que Dios entre justo donde más dolió. Es abrir el alma sin reservas y decir, Espíritu Santo, aquí está mi herida. No la comprendo, pero tú sí. No puedo cargarla más solo. Ese es el inicio de una sanación verdadera, la rendición. Jesús dijo, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No dijo que entendieras todo antes de venir, solo dijo, ven, tal como estás, con tus traumas, tus lágrimas, tus recuerdos confusos. Porque Él no vino por los sanos, vino por los quebrantados. Hay una obra profunda que solo el Espíritu Santo puede hacer. No es terapia humana, aunque Dios también puede usar profesionales. No es positivismo, ni repetición de frases. Es presencia viva, es fuego sanador. Cuando oras con sinceridad, cuando abres tu Biblia y permites que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de tu ser, empiezan a caer las mentiras. Aquella voz interna que te decía que eras un error, que nunca serías suficiente, empieza a silenciarse, porque la voz del Espíritu dice, eres mi hijo amado, no estás solo, estoy contigo hasta el fin. La sanación es un proceso, no una magia instantánea. Requiere constancia en la oración, sinceridad en la adoración, y valentía para dejar ir lo que ya no te sirve. Perdonar a los que te hirieron no es justificar lo que hicieron, es liberarte del veneno que dejaron. Soltar el pasado no es negar lo vivido, es decidir que no serás esclavo del dolor. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Y esa libertad no es solo exterior, es del alma. Es cuando puedes recordar sin llorar con rabia, cuando puedes hablar sin sentir vergüenza, cuando puedes amar sin temor a ser herido otra vez. Y aquí está la aplicación. Cada día, dedica un tiempo para orar específicamente por tu sanación emocional. Dile al Espíritu Santo lo que sientes, aunque sean palabras torpes. Anota tus heridas, tus recuerdos, y ponlos delante de Dios. Declara versículos sobre tu identidad en Cristo. Participa de una comunidad donde puedas recibir oración y rendir cuentas. No camines solo. La sanación no es un lujo, es parte de tu llamado. Porque Dios no solo quiere usarte, quiere sanarte primero, para que lo que fluya de ti no sea trauma disfrazado de unción, sino vida abundante nacida del encuentro con su amor. Y ahora, después de sanar, viene lo más hermoso, convertir ese sufrimiento en tu mensaje. Porque los elegidos no solo sobreviven a la dolor, lo transforman en misión. Y eso es exactamente lo que veremos a continuación. Cómo transformar el sufrimiento en llamado divino. Hay un momento en la vida de todo elegido en que el dolor ya no grita, ya no domina, ya no paraliza. En su lugar, se vuelve testimonio, se transforma en dirección. Lo que un día fue motivo de vergüenza, ahora se vuelve bandera de esperanza. Eso ocurre cuando el sufrimiento es colocado en las manos del Padre, y Él lo transforma en llamado. Ese es el milagro de que nada de lo que viviste fue en vano. Cada lágrima, cada noche oscura, cada herida, todo puede ser usado por Dios para cumplir su propósito eterno en ti. Transformar el sufrimiento en llamado divino no significa simplemente hacer algo con lo que viviste. Es algo mucho más profundo. Es permitir que el Espíritu Santo impregne cada parte de tu historia con un sentido nuevo, una perspectiva celestial. Es darte cuenta de que aquello que más te rompió es también lo que más te conecta con los demás. Porque en el reino de Dios tu mayor dolor puede convertirse en tu mayor autoridad espiritual. El rechazo te hace sensible al que es ignorado. El abandono te hace protector del vulnerable. La traición te hace maestro de perdón.
La Biblia está llena de hombres y mujeres que hicieron de su dolor un ministerio. Moisés, que fue un asesino marcado por la culpa, terminó guiando a millones a la libertad. Pedro, que negó a Jesús 3 veces, fue quien predicó con poder en Pentecostés. La mujer, samaritana, despreciada por su pueblo, fue la primera evangelista en su ciudad. Pablo, perseguidor de cristianos, se convirtió en el mayor apóstol a los gentiles. ¿Qué tienen en común? No ocultaron su pasado, no negaron sus heridas, permitieron que Dios redimiera su historia, y por eso, sus nombres siguen resonando hasta hoy. Ahora, ¿cómo hacer eso en la práctica? Primero, rinde tu historia completa a Dios, no solo las partes espirituales, sino también las confusas, las sucias, las que duelen. Ora con honestidad. Pide al Espíritu Santo que te muestre cuál es tu asignación. Puede que tu llamado esté precisamente en el lugar de tu mayor quebranto. Tal vez fuiste abusado, y ahora estás llamado a proteger a los inocentes. Tal vez creciste en pobreza, y ahora estás llamado a enseñar a otros a prosperar en el reino. Tal vez fuiste herido por una iglesia, y ahora estás llamado a pastorear con compasión. Tu dolor revela tu dirección, y lo más importante, empieza con lo que tienes. No esperes a ser perfecto para servir. Comparte tu testimonio. Ayuda a alguien que está pasando por lo que tú ya pasaste. Intercede por los heridos. Escribe, predica, canta, ora, escucha. Haz lo que el Espíritu te muestre, porque tu historia importa, tu voz tiene peso. Y cuando decides usar tu sufrimiento como puente hacia otros, no solo sanas más, te alineas con tu propósito eterno. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Incluso las más dolorosas. El círculo se cierra con gloria. El niño herido se vuelve padre espiritual. La niña rechazada se convierte en voz profética. El joven confundido se vuelve guía para otros. Porque los elegidos no fueron llamados para tener una vida fácil, sino para vivir una vida con propósito. Y cuando entiendes eso, el sufrimiento ya no es tu enemigo, es tu inicio, es tu testigo, es la semilla de un destino eterno. Dime algo con sinceridad. ¿Tú también sentiste que tu dolor no tenía explicación? ¿Que desde 1900, pequeño el mundo te golpeaba más fuerte que a los demás? Si algo de todo lo que escuchaste hoy tocó tu alma, es porque no estás solo, es porque el Espíritu Santo te está llamando a despertar. Tu sufrimiento no fue un accidente, fue la señal de que fuiste marcado por el cielo. Y ahora tú decides, ¿vas a seguir cargando el dolor como si fuera una maldición, o vas a transformarlo en el combustible de tu llamado divino? Te invito a escribir en los comentarios, Señor, sana mi historia y úsame para tu gloria. Quiero orar contigo. Quiero que este canal sea un espacio de sanación y propósito para tu vida. Si este mensaje encendió algo en ti, suscríbete ahora y activa la campanita porque esto no termina aquí. El próximo video va a revelarte cómo reconocer cuando Dios te está levantando en secreto, mientras el mundo te ignora. Nos vemos ahí. Y recuerda, lo que dolió ayer será el testimonio de poder que liberarás mañana. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Que el Espíritu Santo sane, renueve y te dirija desde hoy y para siempre. Amén.